Please listen carefully. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Joseph. Yo muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, gracias por venir aquí al podcast. No, gracias a ti por invitarme, porque ha venido gente muy relevante, o sea que espero estar a la altura del espacio. Seguro que sí, seguro que sí. Oye, yo he escuchado que tú ibas por una carrera deportiva. Cuéntanos de eso, para calentar. Joder, es un buen comienzo. Sí, yo de chaval, o sea, en mi familia mis tíos eran jugadores profesionales de baloncesto. Tengo mucha relación con el baloncesto desde muy pequeño. Estudié en el Ramiro de Maeztu, que es el colegio que está relacionado con el Club Estudiantes de Baloncesto, que es un equipo profesional. Entonces yo hice toda la carrera desde pequeñito, todas las categorías inferiores en el Estudiantes, y mi sueño era ser jugador profesional de baloncesto, cosa que no ocurrió, pero llegué hasta las últimas categorías, digamos, previas al primer equipo, ¿no? Pero no eres muy alto, ¿no? Eres normal. No, juega de base. Qué bueno. Bueno, oye, cuando ya te das cuenta que no vas a poder jugar en la NBA, ¿qué haces? Bueno, pues siempre seguí estudiando. O sea, es cierto que y además en el Estudiantes eso como está muy relacionado con el colegio, se fomenta mucho la idea, un poco el espíritu del club es también que los chavales sigan estudiando. Yo seguí estudiando y no fui mal estudiante en el colegio. Luego no tenía muy claro qué hacer. Estudié económicas, porque me gusta un poco la economía, estar un poco al tanto de lo que pasa en general, pero sobre todo porque no tenía una vocación muy, muy clara, y económica, y estudiar economía luego me daba muchas posibles salidas, ¿no? Entonces estudié económicas mientras seguía intentando jugar al baloncesto, ¿no? Hiciste la mili también. Me contó alguien que hiciste la mili. Hice la mili, fui de los, pues no sé, yo creo que fue el penúltimo o la antepenúltima generación antes de que dejara de ser obligatoria, pero la hice porque quería como quitármela de encima y no tener que esperar a la prestación social, porque tardaba más tiempo y tal, y quería hacerlo y ya quitarme el tema de encima y poder empezar a trabajar, y hasta me dieron una medalla al mérito naval. Hice de chofer de 3 coroneles, pero me dieron una medalla sin haber visto un barco en toda la mili. La hice en infantería de marina. Medalla de chofer. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ok. Y después de toda esta etapa de baloncesto, universidad y mili, ¿cómo te encaminas profesionalmente? Pues y además fue a través de un contacto personal de una amiga que acababa de empezar a trabajar en una agencia. Dice, no, trabajo en una agencia digital. Y digo, ¿y eso qué es? Esto era el año 96, o sea, era muy al principio de lo digital o de Internet en el mundo en general, y en España en particular, ¿no? Entonces entré a trabajar en esta agencia que se llamaba Tecnoland. En el año 96, mientras hacía la mili, trabajaba por las noches, pues como una beca, pero por las tardes noches, de 6 a 10 de la noche, me acuerdo del horario. Y fue una de las primeras agencias consultoras, compañía de servicios profesionales que empezaron en aquella época de finales de los 90 en Internet en España. Así como anécdota, yo la primera vez que abrí un navegador fue el día que empecé a trabajar, que me dijeron, esto es Netscape. Y yo, ¿qué hago con esto? ¿Esto cómo se usa, no? Y ahí empecé un poco por esa relación personal con esta persona, con esta amiga, y a partir de ahí pues he seguido toda mi vida en lo digital, ¿no? En el sector de la tecnología digital, etc. Esto es interesante. Hemos tenido en el podcast bastante gente, y sobre todo en esta temporada, que estuvieron en los inicios del Internet en España, ¿no? Entonces han hablado de los negocios de contenido. Hemos tenido un par de estos de los negocios de hosting que los vendieron y se hicieron de oro. Pero no hemos tenido nadie que haya estado en la consultoría de nueva economía que se hacía, ¿no? Creo que los llamaban los e-consultants, ¿no? O por lo menos yo estaba en Nueva York en esa época, eran los e-consultants. Entonces, ¿cómo era ese negocio, esa situación? ¿Cómo eran esas consultoras en general? ¿Cómo era el ambiente? Pues a ver, efectivamente fue como una nueva... un nuevo tipo, una nueva clase, una nueva categoría, si lo quieres llamar así, de compañías de consultoría, de servicios profesionales, que luego en los últimos, pues desde finales de los 90 hasta ahora, se han ido conformando alrededor de
tres grandes pilares o prácticas que eran la estrategia, la parte creativa, la creatividad y la tecnología. Y digamos, en la conjunción de esas tres capacidades surgió un nuevo tipo de compañía. Algunas en el inicio pues tenían más componente consultoril, venían más de la estrategia, otras como Tecnolan, como era la en la que yo estaba, venían más del lado creativo, otras venían más del lado tecnológico, y realmente esa fusión o esa integración de capacidades o de prácticas se ha ido dando a lo largo de todos estos años, y te diría que a día de hoy todavía está por encontrarse la mezcla buena o la mezcla que funciona de verdad entre todas esas prácticas, porque son perfiles distintos de personas, de profesionales, de estilos, de capacidades, y ponerlo junto no es tan evidente, ¿no? Sí, esa discusión sigue. Sigue, y también sigue, sigue la discusión de... bueno, ahora hablaremos que todas estas compañías hubo como una especie de crash, pero bueno, después surgieron otras del estilo para todo el mundo de las aplicaciones, pues para construir producto digital, que al final no se llamaba así, pero era lo que hacían los e-consultants. Oye, cuéntanos tus inicios y tu carrera en Tecnolan. Perdón, dicho sea de paso, Tecnolan era bastante conocida. O sea, yo me acuerdo, estaba en McKinsey en esa época en España, y se oía Tecnolan y había gente inclusive que se iba de McKinsey a Tecnolan. Sí, Tecnolan fue una de las compañías pioneras en ese mundo de las nuevas agencias digitales y consultants. Se usaba, dependiendo de quién te contara la historia, se usaba una terminología u otra, ¿no? A ver, yo empecé en la compañía y éramos 15, 16. Estábamos ahí en una oficinita detrás de la Audiencia Nacional, en General Castaños. Esto era el año 96, y en el año 98... no recuerdo las cifras exactas, pero igual éramos 60, 70, 80. Había crecido muchísimo la compañía en 18 meses. En el año 99, en verano, entra Terra en el accionariado, con lo cual, aparte de la compañía, aparte de la agencia, se monta una incubadora de nuevos negocios digitales se llamaba Tecnoplanet, que era como... Bueno, en muchas de esas compañías en aquel momento tenían las dos cosas, la parte de servicios profesionales y la parte de nuevos negocios digitales. Y en el 99, a mediados, entra en el accionariado Terra, la rama digital o la compañía digital de Telefónica, que estaba en su proceso de salida a bolsa, que fue a finales de ese año. Cuando entra Terra en el accionariado, que compra o entra con un 25%, se queda con el 25% de la compañía, o sea, que entra en minoría, digamos, pero nos empuja a expandirnos en todo Latinoamérica, ¿no? Hicimos compras en los principales mercados latinoamericanos, teníamos oficina en Miami, teníamos oficina en Portugal. Bueno, fue, si quieres, la primera consultora o agencia digital con presencia en toda Latinoamérica. Incluso llegamos en el año 2000 a comprar, a ejecutar la adquisición de una compañía de tecnología, y en esos 3 años, 96, 99, 2000, pues pasamos de 15 a 1.200, 1.300 personas. Bueno, pues yo me subí a ese carro, ¿no? Entonces, claro, como era de los primeros y supongo que no era especialmente torpe, pues yo creo que ya en el 98 era el director de la oficina o de la compañía en España. Luego fui el director general de la consultora. Con 28 años, esta adquisición de la compañía de tecnología básicamente la dirigí yo, ¿no? O sea, estábamos haciendo todo muy deprisa. O sea, fue una época muy acelerada en la que en 4 años vimos, bueno, pues desde ser 15, compañía en España, expansión internacional, compra de una compañía de tecnología, y empezamos el proceso de salida a bolsa, cosa que a lo mejor en una carrera profesional no te da tiempo a verlo, a mucha gente no da tiempo a verlo. Nosotros lo hicimos en 4 o 5 años, vimos todo ese proceso, ¿no? Sí, bueno, era el momento, ¿no? Pero ese crecimiento acelerado desde el punto de vista de negocio, que era bueno, y esa experiencia, yo recuerdo que había un poco de locura, ¿no? en lo que se hacía, ¿no? En Tecnolan también había esa locura. ¿Tú la experimentaste? Sí, teníamos... O sea, era una época en la que, pues lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si todavía a día de hoy, 25 años después, estamos intentando encontrar la mezcla correcta entre creatividad, tecnología y consultoría estratégica,
pues eso era los absolutos inicios de esa nueva forma de hacer consultoría, como eran los inicios de cualquiera de los negocios digitales, de todo lo que estaba pasando en Internet. Entonces había mucho capital entrando en ese nuevo mercado. No sabíamos lo que estábamos haciendo, o sea, estábamos construyendo una nueva, o sea, era un poco el dorado, ¿no? Estábamos construyendo una nueva economía y claro, se cometieron muchos errores porque nosotros éramos muy jóvenes y nos dieron una responsabilidad a todo el sector, era bastante generalizado, para la que seguramente no estábamos preparados, pero también es, bueno, pues digamos que cuando el capital pone el foco en un determinado tema, bueno, pues funciona también un poco así. Lo hemos visto, por no hablar solo del año 98, lo hemos visto hasta hace 2 o 3 años, donde había una cantidad de entrada de capital masiva en muchos negocios que ya eran negocios, o sea, que ya son compañías que están funcionando, pero a las que se ha hecho crecer de manera súper acelerada, en muchas ocasiones con valoraciones que tampoco tenían mucho sentido, y de repente se acaba la música, el capital deja de entrar a ese mismo nivel y mucha gente se queda de pie sin silla, ¿no? Eso ha pasado hace 2 años y eso pasó a finales de los 90, a principios del 2000. ¿No? Sí, pero yo me acuerdo que ya también la prensa como que prestaba mucha atención a lo que estaba sucediendo, ¿no? Era la nueva economía. Y hubo artículos que salisteis, ¿no? En el periódico. Yo recuerdo uno muy a mí me pareció cachondo en su momento, pero luego la verdad es que fue utilizado de manera un poco tramposa, si quieres, ¿no? Porque nosotros teníamos, pues como pasaba en Google con las famosas oficinas donde la comida era gratis, había futbolín, todas las oficinas de colores, o sea, todo era como muy divertido, muy cool. Pues nosotros teníamos algunas de esas cosas. No nos daban comida gratis, pero teníamos un masajista en la oficina, ¿no? Entonces hubo un artículo porque es verdad que en aquella época currábamos 15 horas, o sea, estábamos todo el día en la oficina, o sea, que lo de masajista casi era como para tener a alguien para poder relajarte un rato y poder descansar, ¿no? Pero el artículo cuando salió, además en televisión, o sea, hicieron bastante ruido. Y se hablaba básicamente del masajista, que era un poco anecdótico. O sea, que entiendo que tenía gracia, pero eso era más la guinda de todo el concepto, que sí es verdad que tenía sentido y que, de hecho, muchas de las formas de hacer y del trabajo de cómo se trabaja en colaboración, de cómo es la nueva forma de trabajar, ya no solo en consultoras, sino en casi todas las compañías. Yo creo que empieza un poco en aquella época, ¿no? El tema del masajista o los sillones de colores era un poco la anécdota, ¿no? Pero la nueva forma de trabajo, yo creo que las nuevas formas de trabajo de alguna manera empezaron en aquel momento, ¿no? Así fue. Oye, ¿tuvisteis ofertas para comprar la compañía? Sí. O sea, como te decía, entró Terra en el accionariado en el 99. Eso fue una ampliación, ¿no? Eso fue una ampliación de capital. Bueno, los fundadores sí que hicieron algo de cash out también en esa primera, pero vamos, fundamentalmente fue una ampliación de capital. Y de hecho los fundadores, en el deal inicial, los fundadores tenían una opción de venta del otro 75% por decisión suya. O sea, ellos podían decidir si veían que el tema pues no funcionaba o no estaba creciendo al ritmo que el plan decía en aquel momento, podían vender. Con lo cual, bueno, pues ahí empezamos a crecer. Terra nos empujó. Terra estaba desplegándose por toda Latinoamérica, con lo cual nosotros teníamos, digamos, que acompañar ese crecimiento. Y bueno, pues empezamos a ese crecimiento que te comentaba antes, ¿no? Pero por el camino también hubo otros momentos en los que hubo otras oportunidades o otras ofertas de compra de la compañía. Yo recuerdo una anécdota con el que era el presidente de la compañía. Ya habíamos iniciado el proceso de salida a bolsa de la compañía y la parte de banca de inversión de los grandes bancos, de Goldman, de Morgan Stanley y todos estos grandes bancos, nos estaba dando una valoración de la compañía de 1.000 millones de euros, de 1 billion. Era como una compañía, la primera vez que oí lo de los billions americanos fue en aquella época, ¿no? Entonces,
en ese proceso, pues fue junio del 2000, mayo-junio del 2000, otra parte de uno de estos grandes bancos nos hace una oferta de compra del 75% que no tenía Telefónica por una valoración de $250 millones. Perdón, pero una compañía que facturaba más o menos 30. Menos. En aquella época pues, estaba muy bien, ¿no? El plan eran 20, no llegamos, yo creo. O sea, como 14 veces venta. La valoración era... es verdad que estaba también la parte de los negocios digitales, o sea, que tenía más múltiplos, pero bueno, sí, la valoración era muy buena. Pero efectivamente era 4 veces menos que lo que, digamos, la otra parte de ese mismo banco nos estaba diciendo que la compañía valdría en una hipotética salida a bolsa, ¿no? Entonces yo recuerdo, y siempre cuento esta anécdota, al fundador, que es la principal accionista de la compañía, que se enfadó. O sea, se ofendió. Se fueron los banqueros y entonces volvió a la sala donde estábamos reunidos, que esta era pues 5 o 6, y como muy cabreado, porque nos están queriendo trilear. Y claro, yo no entendía, en aquel momento no entendía nada. Y dije, Luis, vamos a darnos un paseo hasta la primera planta y lo comentamos. Entonces bajamos, eran 6 plantas, era el sexto, bajamos las 6 plantas por la escalera y al llegar abajo yo le dije, ahora, ¿de verdad tú crees que no es una buena oferta 250 millones por la compañía? ¿No tenéis fe? Esto vale mucho más. Tenemos que seguir remando. Claro, yo en aquella época tenía 26, 27, no recuerdo. Dije, bueno, pues nada, si tú lo dices, es tu compañía, con lo cual seguiremos remando, ¿no? Pero bueno, era un poco el tipo de cosas que pasaba en aquella época, ¿no? Oye, que al final no hubo venta, o sea, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Básicamente vino el crash de Internet, se acabó la producción de productos digital de una manera tan masiva y todos los e-consultants se fundieron. Sí. Entonces tú viviste ese final. Entonces, bueno, ¿después qué haces? Porque ahí te quedaste... Sí, ahí en la calle, ¿no? Sí, ahí todos los... Es verdad que no lo vivimos con mucho drama, porque la sensación era que, bueno, pues que además como fuimos de los primeros para todo, también fuimos casi de los primeros en suspender pagos, ¿no? Sí. Y seguía habiendo mercado para encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Pues no era una sensación de me quedo sin trabajo, voy a tener un problema, aparte de que teníamos 28 años, ¿no? Con lo cual lo vivimos un poco, o en mi caso yo lo viví como un proceso de aprendizaje muy acelerado, que yo a día de hoy sigo agradeciendo mucho, y en aquel momento lo que necesitaba era descansar. O sea, estábamos agotados de 4 o 5 años de correr como locos sin saber muy bien a dónde íbamos, además, con lo cual es esa sensación de pedaleo sin quedándote en el sitio, ¿no? Y tuve un par de conversaciones con compañías para trabajar por cuenta ajena y al final terminé llegando a un acuerdo con una primera compañía alemana, parecida a Tecnolam, pero germano-británica, que quería aterrizar en España. Llegué a firmar un contrato con ellos, pero finalmente esa compañía en el primer trimestre del 2000 cancela sus planes porque, por lo mismo, la bolsa se da una galleta en bolsa, con lo cual no expanden, no vienen a España, que era su plan, ¿no? Y yo me quedé un poco ya estaba trabajando el plan de negocio, ya había hablado con el que luego fue el fundador, mi cofundador en DNX, que fue la compañía que montamos después, Humberto Matas, y ya estábamos hablando de trabajar para esa otra compañía y dijimos, cuando nos quedamos así un poco colgados, digo, bueno, pues esto debe ser una señal. Vamos a emprender, ¿no? Vamos a intentar hacerlo nosotros, ¿no? Y con el soporte y un poco de capital de un business angel, Rafa Peña, que habíamos conocido también en aquella época y de algunos friends and family, bueno, pues reunimos un poquito de dinero y nos montamos una compañía que se llamaba DNX Consulting, que era una consultora en el espacio de lo que en aquella época se llamaba usabilidad. O sea, todavía ni siquiera existía el concepto de user experience o UX, que ahora es mucho más común. Y lo que tratábamos de hacer, después de muchos años de correr sin saber muy bien a dónde era, vamos a tratar de dar sentido a todos esos productos digitales en los que hemos estado trabajando los últimos 4 o 5 años
vamos a, si me apuras, a volver a repensarlos, a ver cómo los enfocamos en el usuario final, en las personas que van a usar esas aplicaciones, y a partir de ahí cómo mejoramos algunas cosas que ya estuvieran hechas. Y parte de nuestro trabajo inicial fueron pues investigaciones, design research, test de usabilidad, o sea, tratar de mejorar cosas que ya había hechas, productos digitales que ya había hechos, y luego, bueno, pues también empezamos a algunos de esos proyectos de cero, ¿no? Era un poco esa combinación. Sí, a mí no tienes que convencerme, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Claro, la gente joven pensará que, bueno, pero los productos digitales hoy son usables, pero es que no eran usables. De hecho, los temas del one click, o sea, fue como un gran aprendizaje, ¿no? Que tienes que dar pocos clics para llegar al carrito de compra. O sea, todas las cosas que hay hoy en los productos digitales no existían. Y era el momento, ¿no? Yo me acuerdo que había una compañía que se llama Creative Good en Nueva York, que yo casi me fui a trabajar con ellos. Sin embargo, el momento era malo, porque todo lo que se escuchaba que era internet o digital, bueno, se llamaba internet en aquella época o interactivo, pues era como si tuviese lepra. Entonces, no es que, yo me imagino que no abriste la compañía y te empezaron a ver los clientes. No, era un momento, probablemente si lo hubiéramos pensado, hubiéramos tenido más responsabilidades. Yo acabo de tener un hijo, o sea, que yo era como un momento, digo, ¿lo hago ahora o no lo hago nunca, ¿no? Lo de emprender. Pero era un momento muy malo. Era un momento muy malo porque efectivamente, claro, por lo que hablábamos, el capital había estado metiendo, o sea, digamos, el mundo del dinero, el mundo de las finanzas, los grandes inversores habían estado metiendo dinero en Internet, lo digital, lo interactivo, desde el 97-98 hasta el 2000, sin saber muy bien qué hacían, y de repente el mercado se da la vuelta absolutamente y se seca, pero se seca total. Entonces, claro, era como kriptonita. O sea, la gente no quería saber nada. Digamos, el inversor tradicional de repente dice, uy, que igual esto era un bluff absoluto, los tulipanes de Holanda del siglo XVII, y hay que salir de aquí, ¿no? Entonces, claro, de repente nosotros estábamos en un mercado que era muy complicado. Esto es 2001 cuando montamos la compañía, abril de 2001. Estuvimos 15, 18 meses sin aterrizar ningún cliente. Y claro, eso viniendo de un cierre de una compañía que los últimos 6 meses habían sido duros, estar otro año y medio también remando en vacío, a mí personalmente se me hizo mucha bola. En esa época, a mediados del 2002, si a mí me dejan, Humberto y nuestro otro socio financiero, Rafa, me dejan, probablemente cerramos la compañía. Ellos tuvieron ahí un poco más de fe que yo. Yo también estaba en la parte de desarrollo de negocio. O sea, realmente fue una época complicada en ese sentido. Pero bueno, ahí justo enganchamos, que es lo que yo, bueno, luego con la experiencia es lo que creo que lo que supongo que le pasa a casi todo el mundo. Justo enganchamos con un par de clientes muy buenos, fueron Telefónica y Endesa. Telefónica realmente en aquella época era la compañía que pagaba el 30% del mercado de los servicios profesionales relacionados con lo digital. Es verdad, Telefónica era el salvavidas. Y de hecho, en las agencias de branding tú los veías que la que empezaba a prosperar en España era la que estaba en ese periodo de 3 años de trabajar con Telefónica. Sí, es verdad. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar con ellos más o menos al mismo tiempo, entre primavera y verano del 2002. Y bueno, pues eso ya nos dio un poco la tracción inicial, ¿no? Bueno, me empezó a validar el modelo de las cosas que hacíamos, de los servicios que dábamos. Nosotros éramos muy pequeñitos, con lo cual tampoco teníamos grandes... Nos bajamos el sueldo a la mitad durante no sé cuántos años. O sea, hicimos un poco todo el camino que supongo que a muchos emprendedores les ha pasado parecido, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ya pasaste esos primeros año y medio, 2 años en el desierto, empiezas a trabajar con Telefónica y Endesa, que aparte de tener 2 clientes grandes, no solo es que te da caja, sino que te genera confianza, y me imagino que empezaste a captar otros clientes. Entonces, cuando ya esto empieza a ser un negocio, ¿cómo sigue la historia de DNX? Pues hombre, nosotros estuvimos bastantes años, te diría hasta el 2002, 2003, estuvimos hasta el 2007, 2008, creciendo muy poquito a poco, llegamos a ser 50 personas.
abrimos una oficina en Brasil, empezamos a hacer teníamos también algún proyecto en Colombia, pero seguíamos siendo una compañía que, bueno, fundamentalmente su negocio estaba en España y éramos pues 50, 60 personas hasta el año 2007-2008. Ahí empezamos también por una necesidad de reto profesional. También queríamos... ya estábamos girando desde el concepto inicial de usabilidad, user experience, diseño de interacción. Estábamos entrando más en lo que luego, en un sector que luego se llama diseño estratégico, strategic design, que es una mezcla al final entre consultoría estratégica aplicando prácticas de diseño, y tienes un poco las dos partes. Entonces estábamos haciendo ese camino y nos empezaban a quitar clientes. Compañías, yo me acuerdo mucho de Continuum, que era una compañía americana. Harry West, amigo mío. Pues estos empezaron a trabajar con el BBVA, sí, señor, que era cliente nuestro también. Sí. Entonces era muy frustrante porque decían, joder, o sea, están haciendo el mismo tipo de proyecto que hacemos nosotros. Es verdad que lo hacen en inglés y hablan muy bien inglés y molan más. Este tío era muy bueno. Sí, claro, sí, pero claro, te dices que joder, es que cuestan 4 veces lo que cobramos nosotros. Entonces, al final, el tener esos grandes clientes, algunos de esos grandes clientes empezaron a mirar a compañías, que pasa habitualmente, ¿no? A compañías extranjeras de lo que en aquel momento se llamaba Innovation Design, IDEO, Continuum, Adaptive Path también en algún momento. O sea, empezaron a mirar a compañías americanas y nosotros que estábamos haciendo cosas parecidas, pues eso nos quemaba bastante la sangre, ¿no? Entonces ahí empezamos a pensar en, oye, pues para ser relevantes en este sector, que tiene mucho de consultoril, que tiene mucho de innovación, que hay que estar muy en la vanguardia, pues igual es que tenemos que tener un ángulo norteamericano o tener un ángulo norteeuropeo, porque parece que siendo una compañía del sur de Europa, como que eres menos creíble. En aquel momento sentíamos eso. Luego a mí se me ha pasado ese complejo, pero en aquel momento lo teníamos, ¿no? Entonces te fuiste a comprar. ¿A quién compraste? Bueno, primero hicimos un intento en el 2007-2008 con 2 compañías pequeñitas, pero que nos enseñaron mucho, americanas, una americana y otra canadiense. Fue al hilo de nosotros en España habíamos montado un proyecto de escuela que se llama H2I, que era un proyecto sobre todo de Humberto, de mi socio, que nos servía de posicionamiento y de cantera. Tampoco había gente preparada en nuestra disciplina en aquella época, estamos hablando del 2007. Entonces, bueno, pues nos hacía un poco esa función de también formar a nuevos profesionales, ¿no? Entonces, a través de la escuela entramos en contacto con estas 2 compañías y tuvimos un primer proceso de potencial integración, ¿no? No salió porque eran compañías muy pequeñas. Al final, la ecuación de canje no tenía sentido para nosotros. Bueno, esa posible fusión con americana, digamos, no salió en el año 2007, 2008. Claro, luego el 2008, crisis financiera, con lo cual nos replegamos, nos quedamos sentaditos en nuestra oficina durante 12, 18 meses para ver qué pasaba, porque en aquel momento parecía que se acababa el mundo en el 2008-2009. Y luego en el 2009 retomamos el proyecto de internacionalización y en este momento nos fuimos más a Nordics, nos fuimos más al norte de Europa, ¿no? Con la idea de comprar nuestra idea era adquirir una compañía pequeñita, y vimos algunas, sobre todo en Dinamarca, adquirir una participación relevante y luego potencialmente abrir una oficina en Londres y ser, bueno, pues una compañía, como nosotros éramos 50, pues estuvimos en negociaciones con una compañía que eran 15 o 20 en Dinamarca y luego pues con la idea de mandar a 2 o 3 personas a Londres y pues somos una multinacional, entre comillas, de 75 personas, ¿no? Pero al final estas cosas, y luego lo he visto más veces en mi carrera, tú empiezas estos procesos con una idea en la cabeza. La nuestra era esta, ser si quieres, cabeza de ratón, ¿vale? Y mandar en un proyecto más pequeño. Y lo que realmente pasó fue que conocimos al equipo de Design It, que era uno de los referentes europeos en aquel momento, que era Nordics, y tenían oficinas en Nordics y en Alemania. Y llegamos a un acuerdo de intercambio accionarial primero. Estuvimos un año en el que intercambiamos acciones, pero no hicimos una fusión completa.
pero al año hicimos una integración, o sea, una fusión con el Designit original, nuestra compañía que era España y Latinoamérica, y luego una tercera pata que era una compañía israelí. Esas tres empresas, digamos, nos fusionamos en una, hicimos una especie de build-up entre emprendedores y montamos una nueva compañía que también tenía sede en Dinamarca, pero era una entidad legal nueva con nuevos accionistas, que éramos todos los tres grupos de accionistas de las originales, y mantuvimos la marca Designit porque era la que más molaba. Era la marca de la compañía más grande de las tres y luego era la que tenía más reconocimiento en el sector, ¿no? Y ahí sí montamos un poco. Nuestra sensación ahí fue que sí, pues nos convertimos en uno de los players. En Europa éramos Fjord y nosotros, Fjord y Designit. Y luego en Estados Unidos pues estábamos Continuum, Ideo y algunas más, pero digamos que empezamos a jugar un poco en esa liga, ¿no? Sí, esta era una empresa, como tú dices, importante en Europa, cool, relevante, ¿no? Entonces, bueno, mira, pero te voy a llevar a 2012, porque aquí yo quiero incidir, ¿no? Entonces, facturabas en torno a 25 millones, que es muy relevante, sobre todo en esta parte, ¿no? En Estados Unidos, los competidores de 25 millones eran pequeños, pero aquí eran bastante grandes en Europa, porque el negocio era más complicado, los proyectos no eran tan grandes, etc. Teníais 200 personas. Y en ese momento decidís vender. ¿Por qué decidís vender? O sea, suena pronto para vender. Bueno, empezamos cuando hicimos esta integración de estas tres compañías que te comentaba. La idea siempre era crecer para en algún momento realizar el valor, ¿no? O sea, al final conseguir capitalizar parte o el esfuerzo de todos esos años. Y eso lo teníamos en común los accionistas originales de las tres compañías, ¿no? En eso sí teníamos, o sea, eso lo teníamos todos claro, pero empezamos el proceso en el año 2014. Fjord lo compra Accenture en el 2014, nosotros empezamos justo el proceso ese otoño. Y en aquel momento no teníamos decidido si iba a ser, o sea, estábamos evaluando dos opciones. Una, aterrizar capital o incorporar un socio financiero y seguir creciendo nosotros de manera, digamos, independiente con ayuda, o sea, con capital que necesitábamos para crecer orgánicamente o para comprar alguna otra compañía. Eso era una opción. La otra opción era la venta total de la compañía a un socio industrial, siguiendo un poco el esquema Accenture Fjord, ¿no? que digamos disparó ese tipo de operaciones en el año 2014, ¿no? Muy pronto en el proceso pues nos dimos cuenta de que las valoraciones iban a ser tan diferentes y los socios industriales, las grandes consultoras estaban pagando un premium tan grande que era difícil poner las dos cosas a competir. Realmente la venta de la compañía era una opción mucho más relevante desde el punto de vista de los accionistas. Y luego también había y eso también fue una parte relevante, por supuesto la parte de capturar el valor estaba, o sea, tampoco vamos a engañarnos, ¿no? Pero es verdad que en aquella época empezábamos a tener bastante ruido interno y en este tipo de compañías de que hacíamos proyectos que molaban mucho, pero que se quedaban en un cajón. Pues nosotros al final hacíamos grandes conceptos, la nueva oficina digital de no sé quién, o el nuevo espacio físico que combina digital y retail tradicional para no sé qué otra marca. Pero esos conceptos o esas grandes ideas que aterrizábamos en una maqueta o que aterrizábamos en un prototipo, podría ser más o menos sofisticado, pero muchas veces no pasaban. O sea, se quedaban ahí. Entonces, bueno, el hecho de tener un brazo tecnológico o un brazo de ejecución que pudiera hacer realidad todas esas ideas, todos esos conceptos que estábamos desarrollando en aquella época, también era una parte que pesaba mucho en nuestra cabeza, ¿no? Y eso eran las compañías de tecnología normalmente, ¿no? Ahora vamos a entrar ahí, te voy a hacer algunos challenges. Pero antes de eso, oye, la operación fueron
en torno a 86 millones de euros, ¿no? Esto es público. Bueno, entre lo que os dieron al principio, que daban después, earnouts, etcétera, etcétera. O sea, ¿esto para ti es una entrada de capital relevante que ya te deja jubilado, si quieres, o...? No. No. Esa es la respuesta corta. Tenías que seguir trabajando. A ver, sí, o sea, es una... Cuando me toque la hora de jubilarme, pues sí tengo un poco de colchón para esos años, ¿no? Pero yo sí he tenido que seguir trabajando, más allá de que seguiría trabajando en cualquier caso. No es un evento de esos que ya puedes decir, si quiero me voy a una isla y me compro una casa y me quedo allí toda la vida. No fue de esa cantidad. ¿Porque erais muchos socios o porque teníais capital, venture capital dentro de la empresa que tuviste que repagar? No, pero al final teníamos... O porque no se ejecutaron los 86... O sea, ¿por qué no...? O sea, primero, efectivamente, los 86 millones, 85... Sí, 86, más 5 para incentivos de personas clave, sí. Estaban muy distribuidos. O sea, éramos los accionistas de 3 compañías. Entonces, bueno, pues... Y luego, pues digamos, éramos 3 compañías. La compañía danesa era más grande. Y luego en nuestro lado español, digamos, también éramos varios socios, ¿no? Con lo cual la tarta se distribuyó entre... Y en nuestro caso, además, éramos 5 o 6 socios con cierta participación y otros 5 o 6 con algo menos, pero éramos bastantes. Ok. Oye, aquí quiero entrar, ¿no? A vosotros compró Wipro. Wipro sería algo así como un Indra, pero de la India, ya lo bestia. Una compañía de tecnología, pero que hace integración de sistemas, básicamente. Y habrá desarrollos. Vamos, me imagino, pues como, no sé, será como Minsight, ¿no? Que dice que hace millones de cosas, pero vamos, que el SAP lo tienen allí entre ceja y ceja, ¿no? Entonces, yo me imagino una integración complicada, ¿no? Una empresa como Designer, creativa, cool, con gente que va a trabajar en vaqueros y sin medias, con toda esta gente que irían todos de traje. Y serían... Y el negocio de tecnología es un negocio de robustez, ¿no? Entonces yo entiendo la visión de que podían implantar vuestros proyectos más estratégicos, pero me imagino un shock cultural tremendo. Entonces cuéntame un poco cómo fue esa experiencia dentro de Wipro. Sí, es verdad que Wipro... Yo lo comparo mucho con el deal de Accenture Fjord, ¿vale? Entonces, el negocio de Accenture y Fjord es cierto que estaba más cerca del negocio de Wipro y de Designer, sí. ¿vale? Pero en aquella época lo que estaba haciendo Wipro, y estaba siguiendo el template, el modelo, digamos, que estaba definiendo de alguna forma Accenture, que ha sido como el pionero en el gran cambio de las compañías de servicios profesionales grandes, estaba montando una estructura, o había montado una estructura que se llamaba Wipro Digital, que era un poco la réplica de Accenture Interactive, era un poco el mismo concepto, ¿no? Y además en aquel momento Wipro Digital era relativamente pequeño dentro de Wipro. Entonces, para nosotros, un poco nuestra lectura del asunto, quizá probablemente posibilista, era, joder, pues estos de Wipro Digital son grandes, pero parece que eran 700 en aquella época, pero hombre, nosotros somos 250. Pues hombre, vamos a ser una parte relevante de ese agente de cambio que está dentro de Wipro. Vais a cambiar o sea, Wipro Digital va a cambiar a todo Wipro. Claro, eso. Si eso es lo que dice, el otro día tuve a Carmen Vidal de Paradigma y ella me decía, es que nosotros hemos cambiado Minsight. Y yo le decía, pues no sé, pues yo que estaba en Minsight no lo vi mucho, ¿no? Pero esa idea siempre está, ¿no? Pero la entiendo. Esa era un poco la apuesta, ¿no? O sea, que al final, porque es cierto. Pero eso, por ejemplo, en el caso de Accenture ha pasado, ¿eh? O sea, sí. Accenture Interactive, ahora Accenture Song, son dentro de los 500.000 o 600.000 personas que es Accenture, pero esto ya son 25 o 30.000. Claro, pues que hayan puesto, es que ahí no han comprado un design, de que hayan comprado 45 designers. Compañías, y sobre todo las han integrado muy bien. Sí. Algunas mejor, otras peor, supongo, pero han hecho y además muy desde el principio, muy militar, muy modelo Accenture. O sea, esto es así y no te sales de aquí, por muy importante que seas.
pero bueno, a ellos les ha funcionado. ¿Y a vosotros cómo fue? ¿Tuvisteis algún éxito que os ayudó? ¿Cómo fue esa integración? Pues al principio fue muy fácil, muy bien, digamos, porque efectivamente ese WePro Digital, ese grupo de WePro Digital inicial se integró, o nos integramos bien con ellos. Y además, nada más cerramos la venta de la compañía en verano del 2015, pues en octubre del 2015, que ya estábamos, nos pusimos a trabajar, entre comillas, al día siguiente, WePro Digital aterrizó un contrato para Lloyds en Londres. Yo, de hecho, me fui a Londres en ese proceso de, a ver, lo digo bien, 250 millones de libras por 3 años. Entonces, Designit fue una parte muy relevante de la propuesta de valor. Luego, tampoco capturamos tanto de ese proyecto, ¿no? Pero, digamos, en la puesta en escena y en la venta del proyecto, nosotros fuimos muy relevantes. Entonces, para WePro Digital era una prueba. O sea, al final, solo el margen de ese proyecto o de ese programa de 3 años básicamente pagaba la inversión que acababa de mucha hacer, credibilidad. Con lo cual nos validó mucho la apuesta de WePro Digital y nos dio mucho runway, mucha entrada en la compañía para bastantes meses. En Londres tuvimos que montar un equipo de 60, 70 personas en 6 meses, que fue una locura, pero muy divertida. Bueno, eso nos validó el modelo de WePro Digital y nos dio mucha cancha en esos primeros meses, años, ¿no? Y después cambió la situación porque terminaste saliendo, ¿no? Sí, pero yo salí bastantes años después, sí. O sea, luego cambió la situación. A ver, esto... en Inglaterra el modelo funcionó bastante bien, sobre todo apoyado en los primeros años, apoyado en este programa de Lloyds. En Estados Unidos nos costó más, porque ahí era más... no teníamos ejecutivos americanos, o sea, no teníamos en el liderazgo de la compañía, en el estudio en Nueva York, no había americanos y nos costó mucho entrar en el mercado corporate americano, que es muy americano. O sea, no es Nueva York o San Francisco, es qué pasa en Minnesota, qué pasa en Cincinnati, o sea, dónde están las grandes compañías en Estados Unidos, ¿no? Entonces allí tuvimos que hacer adquisiciones. Compramos en Estados Unidos, compramos primero Cooper, que era una compañía histórica también del mundo del diseño de interacción, en el año 2017-18, y luego en el 19-20 se compró otra compañía todavía más grande, ¿no? Pero esos primeros años, y yo creo que ese primer deal muy grande nos dio mucho viento de cola. Pues te diría, pues esto fue pues el 16, 17, 18 y en el 19 pues el tema empezó a estar menos divertido. Bueno, básicamente porque el concepto de WePro Digital dentro de WePro cambió el liderazgo de la compañía. Ya en el 16, 17 hubo un nuevo CEO en WePro, con lo cual el CEO que había comprado Designit salió, entró uno nuevo que era más operacional, un perfil más de hecho era CEO de otra consultora tecnológica india muy grande, y este venía con un perfil mucho más de apretar, optimizar, apretar los márgenes, y cambió mucho el modelo de relación, de colaboración dentro de WePro en general. Y claro, eso a nosotros nos afectaba mucho porque nosotros éramos los especiales, éramos los singulares dentro de esa propuesta de valor, ¿no? Y a día de hoy, yo sé que tú saliste, ¿no? Pero bueno, me imagino que lo conoces. A día de hoy, o por lo menos en el momento que tú saliste, Designit sigue siendo una compañía potente en el entorno WePro, o todo aquello se ha diluido. A ver, para mí son como 3 etapas, ¿no? Esta primera entrada, los 3 años iniciales, 4 años iniciales, que fueron duros y tal, porque era un cambio muy grande, pero razonablemente buenos. Luego un par de años que además coincide con la pandemia, o sea, es que coinciden muchas cosas, ¿no? Fue también el momento de la pandemia y demás, más complicados.
Y luego en los últimos tiempos, ya antes de... Salí de la compañía 7 años después de la venta, o sea que he estado un montón de años en verano del 22, el verano del año pasado. Y bueno, ahí tampoco tengo tanta... O sea, estoy muy en contacto y sé lo que pasa y más o menos estoy al cabo de los acontecimientos. Y como un año antes de irme yo, se completó la adquisición de una compañía de consultoría tecnológica, la Capco, que está especializada sobre todo en servicios financieros, y con la que Designit ha hecho, de hecho, el estudio de Madrid ha hecho un par de proyectos bastante interesantes con ellos, y que yo creo que podrían ser pues un compañero de viaje, digamos, más de perfil más Wipro, más cercano, más adecuado, tanto por tamaño, que son alrededor de 5.000, 6.000 personas, como por tipo de capacidades, a los proyectos en los que Designit puede desarrollarse, ¿no? Para mí, salvando todas las distancias, son un poco el reemplazo, podrían ser el reemplazo de esa idea de Wipro Digital inicial, ¿no? Pero efectivamente en el camino ha habido una reorganización enorme en Wipro, ha cambiado gran parte del equipo directivo de Wipro. Claro, todos esos cambios en una gran compañía, al final, cuando llegan a las unidades de negocio, provocan muchas olas, ¿no? Entonces, bueno, pues han sido un par de años, el final del 19, 20, 21, han sido años complicados, y luego, bueno, pues ahora todo eso se está normalizando, y bueno, pues a ver dónde acaba. A ver dónde termina. Yo creo que es complicado, pero vamos a ver. Es complicado. Habiendo estado en ambos tipos de compañías. Oye, cuéntame rápidamente qué estás haciendo ahora y qué planes tienes. Pues bueno, desde que salí hace un año y poco, bueno, inicialmente, pues eso, voy a aclararme la mente, voy a tener un verano de 3 meses, que era como un poco un objetivo que había marcado, que lo hice el año pasado. Y pensaba en bueno, pues quizá empezar a hacer alguna inversión o tomarme las cosas con un poco de calma un tiempo hasta encontrar otro, mi siguiente proyecto 24/7, ¿vale? Pero en ese proceso me he metido por ejemplo, inversor y estoy dedicando bastante tiempo a un proyecto de educación de una escuela de producto digital que tiene muchos años de historia y que nos conocemos de hace años del sector, que se llama La Nave Nodriza. Estoy colaborando como advisor con un estudio de animación ya desde antes de salir de Designit. Estoy también haciendo como director asociado Fractional Executive, que se llama ahora, para una consultora de Data Analytics que se llama Braintrust, que hace, bueno, pues temas o cosas muy interesantes. Y le estoy empezando a encontrar el ángulo interesante a repartir mi tiempo entre 3, 4 proyectos donde pueda aportar partes de mi experiencia, cosas, bueno, pues cosas que he aprendido en mi trayectoria. Y lo que yo me planteaba como, bueno, es una transición de unos meses hasta que encuentre mi siguiente tema. Bueno, pues ahora no me hago he dejado de tener ideas preconcebidas, si quieres llamarlo así, ¿no? Y estoy un poco... Y es verdad que cuando encuentras... cuando estás en compañías o te vuelves a meter en compañías pues quizá más pequeñas y que están en otro momento de crecimiento y demás, pues dices, joder, pues yo aquí esto ya lo he visto. Entonces, pues puedes aportar ese tipo de experiencias, ¿no? Sí, para eso las canas ayudan bastante, sí, la verdad. También. Sí. Sí, tú estás fluyendo, como dices. Muy bien. Kiko, muchísimas gracias por estar en el podcast y contarnos tu historia. A mí me ha gustado mucho porque como siempre he estado en este sector, pues conozco a todas las compañías de las cuales hablas, probablemente conozco a todas las personas. Cuando hablaste de Continuum me acordé de Harry. Pues, oye, muchísimas gracias por estar en el podcast. Muchísimas gracias a ti, Joseph, por acogerme y encantado. Muy bien. Oye, para terminar, tú has tenido una carrera exitosa. Si tú reflexionas, ¿tú crees que ese éxito se ha debido a que tienes un talento innato? ¿Has trabajado muy duro o has tenido suerte? A ver, yo creo que para empezar, yo creo que hay muchas definiciones de éxito. Vale, es cierto que en mi caso, en el proyecto de Designit o de NX Designit, pues tuvimos una venta de la compañía y eso es lo que al final se reconoce
públicamente o exteriormente como éxito, pero yo creo que hay muchas clases de éxito y algunos que se ven menos que también tienen mucho sentido. Y en mi caso, yo no creo tener un talento especial de casi nada. Y al final, de las otras dos factores, pues sí, efectivamente yo creo que sí soy, o sea, sí tengo capacidad de trabajo y creo que al final esa resistencia, ese seguir, ese, bueno, pues ponerte las orejeras en momentos determinados es muy relevante, pero luego hay un gran factor o un gran componente de suerte en cualquiera de estos proyectos. Lo que hicimos en Designit de la integración de 3 compañías salió bien, podría haber salido fatal. ¿Por qué sale bien o mal? Yo creo que ahí hay mucho de suerte. Hay una parte de trabajo, pero ya los porcentajes que los ponga cada uno, ¿no? Pero hay mucha parte que es suerte en cualquiera de estas historias empresariales, ¿no?